Bienvenidos a 99.5, la tertulia de los viernes de Onda Cero Pirineos de Nieve. Hoy en un día muy especial. Primero, estamos celebrando toda la semana 100 años, que como decía el tango, no pasan tan rápidos y ni se cumplen todos los días, de la llegada del esquí en Aragón, y concretamente a Sallent. Y de eso vamos a hablar, porque estamos en Sallent. Estamos en la tienda de unas amigas mías, una tienda fantástica, publicidad gratuita, la llevan Irene Fanlo y Elena Gogorza, se llama F y G, o Angé, como lo queráis decir. Pero tenemos un personaje con nosotros, cronista de la villa, insigne, ahora patriarca de Casa Reino de Sallent, un gran esquiador, un conocedor impresionante. No estoy hablando de Superman, pero casi, que es don Mariano Fanlo. Mariano, gracias por haber venido. Oye, gracias, pero no te pases. Un esquiador normal y un señor un poco mayor de Sallent, nada más. Bueno, don Mariano, las personas legendarias, las personas que realmente pueden contarlo, siempre nos da muchísimo gusto poderlas entrevistar. Con la emoción de que estaba Mariano se me había olvidado presentar a Miguel Rolando, que estaba como todos los viernes. No, pero bueno, yo me meto solo, Exacto. Que ya sabéis que lleva el Ticos Ski Club y es patrocinador de Elan y que colabora con Onda Cero Pirineos todos los viernes. En cuanto hay nieve por algún sitio aparece. Bueno, que la hay. Y de él no sé qué, y Mariano se estaba quitando méritos, pero tenemos ante nosotros, si esto fuese una tarta, un cacho grande de la historia del esquí. Maravilla, qué maravilla. Vamos a ver. Podríamos empezar con un Érase una vez, ¿verdad? Porque Érase una vez un cura, que le llaman abad a algunos, pero porque traduce mal del francés, el abate Gonier, apareció con unas tablas un buen día aquí y era amigo de tu abuelo. Sí. Así es. Y apareció por aquí. Bueno, cuéntanos tú. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a decir que hay 3 personajes son los de esta historia, los más importantes. El primero, yo prefiero llamado Ludovic Gorier, que es tocayo mío. Ludovic. Algunos abreviando lo llaman la B. Gorier. Este señor era un sabio geólogo y estudiante de los glaciares y de los igones, y un montañero y un esquiador de los primeros. Está en las historias y en los archivos del castillo de Lourdes, donde están todos los montañeros famosos, sí, de los fin de 1800 y principio de 1900 del Pirineo, están ellos allí. El Club Alpino francés hacía unos boletines trimestrales o semestrales según, y allí figura, junto con Henri Roussel, el conde Roussel, de los primeros montañeros, Colombier, Schrader, Lucien Briet, que fue el descubridor del Valle de Ordesa, y otros muchos, Edouard Vallon, que era un geólogo, los 3 militares geólogos que hicieron los estudios geodésicos de las montañas. Bueno, pues entre ellos está Ludovic Gorier, vamos a llamarlo Ludovic. Le apeas el tratamiento. Sí, bueno. Entonces este es el principal personaje de lo que tú me estás preguntando. El segundo personaje es mi abuelo Mariano Fanlo Martón. Este hombre fue alcalde de Sallent, era una personalidad tremenda, pero cuando ocurrió esto ya no era alcalde, había otro alcalde que era no me acuerdo, Benito Bergoa, de Casa de Renault, padre de... Bueno, ¿qué cabeza tiene? Entonces, como venía mucho por aquí también en verano a estudiar los glaciares, mi abuelo pues era un hombre muy abierto, porque tenían entonces la ganadería era muy importante, iban a las ferias todos los años de Po y de Arudi. Era una feria en octubre y otra en primavera, en noviembre y en primavera. Entonces iban mucho a Francia pues a comprar las mulas, iban a vender la lana, y toda esta gente venían también aquí a Sallent, pues en verano. Entonces se hicieron muy amigos porque mi abuelo lo atendía, lo invitaba en mi casa, y cuando mi abuelo Mariano iba a Po,
a las ferias. Las ferias no era ir como ahora en el coche, había que ir a caballo. Entonces ya el año 1904 se inauguró la carretera que va de Sallent a Laruns. 1900, ya 3 años antes se hizo, el 4 se Antes pasabais por el puerto antiguo, por el puerto viejo. Pasaba, perdón, pues ya te acabo de echar otro siglo. Me ponías de 120 años. Pero esta carretera se hizo entonces el ir a una feria a Po consistía en ir y quedarse ahí 8 o 10 días. Entonces se alojaba, no sé si para dormir, pero estaba siempre en casa de Ludovic Gorier, y él cuando venía aquí venía a casa del Reino y lo invitaba a mi abuelo. ¿A tu actual casa? Mi casa, que ahora... Bueno, ahora es el hotel de tu hijo, el Hotel Balaitus. Ahí está. Bueno, pues entonces, como es natural, no sé, desde el verano le habría dicho, oye, para Navidades, cuando esto, ven a casa que te invito a pasar las Navidades aquí. Y vino con 2 sobrinos suyos, con un sobrino y un amigo de su sobrino. Eran chavales de 18 años. Entonces, ya tenemos... Charles Bernier y su amigo Liebron. Yo no me acordaba de sus nombres. Porque no, pero es que he cogido de tus escritos. Pero estos 2 chavales eran estudiantes de la Universidad de Po. Y bueno, eran 17, 18 años. Y resulta que las hijas, mis tías, las hijas de mi abuelo, eran varios hermanos, eran 7 hermanos, eran mayores que mi padre. El tercer personaje ahora vendrá, que es mi padre, claro, Antonio que era el pequeño. Pero vamos a esperar todavía, porque tenía entonces 14 años y como es natural no pintaba gran cosa. Entonces llegaron, debió ser el día de Navidad o al día siguiente, eso me lo han contado, yo no me acuerdo. Sí, yo miro también en libros, se duda. Todo esto que os cuento está escrito, como os he empezado a decir, en archivos y luego documentado por bibliografías tremendas de grandes, y no hay ninguna duda de que es así. Sí, que no es algo que haya surgido ahora de decir, pues hace 100 años... Más o menos. No, es documentado. Más luego yo lo puedo contar porque lo he oído oralmente. A mí me lo ha contado mi padre y mis tías. Mis tías eran mayores. Como tenían 17 o 18 años, tú imagínate, llegaron, se alojaron en la fonda Bergua, que es ahora Casa Enrique. Era la única fonda que había aquí. Luego las diligencias se paraban, ahí había el cambio de caballerías, las diligencias de entonces con 2 machos, mulas, no eran las caballos del oeste tan bonitos, eran más modestas, y bueno, se alojaron ahí, pero nada más que dejar las cosas, vinieron a Casa del Reino a cenar. Un día de ventisca, una nevada de 1 metro de nieve en Sallent, venían andando de Gavás a Sallent. El día anterior habían venido hasta Gavás y de Gavás a Sallent. Se hacían Po Gavás, Gavás Sallent. Sí. No, Po a Laruns irían en tren. Sí. Bueno, claro, sí. Y de tren de Laruns a Gavás subirían andando. No habría nieve todavía allí, claro, porque es muy bajo Laruns, claro, es la altura de Zaragoza, pero sube enseguida. Bueno, y luego vendrían con esquís. Y llegaron, y claro, estaban cansadísimos. La Begorier o Ludovic, pues hablando con mi abuelo, y los críos, mi padre jugando por allí. Y entonces los 2 sobrinos, pues no podían más. Hasta creo que se durmieron de cansancio, claro. De cansancio, estaban esperando irse a dormir enseguida. Y entonces mis tías, tía Nati y tía Dora, de 16 y 17 años, de su edad aproximadamente, pues ellos como no hablaban nada, hay que ponerse hace 100 años, el que haya 2 chicos jóvenes y extranjeros en un pueblo aislado de nieve, que no se ve nadie. Claro, que no es como ir ahora a una discoteca, claro. Y decían, pues oye, entre ellas 2, pues estaban por allí, a mí me gusta más este rubio, pues mira que el moreno es majo también, no son muy simpáticos. Extranjeros, jóvenes, y venidos a ver si ligaban. Claro, ligar era muy difícil, ahora se liga de cualquier forma. Y entonces, a mí me gusta más el moreno, decía tía Nati. Pues no hablaban mucho y no hablaban nada los 2 pobres porque se dormían. Bueno, estaban rendidos. Bueno, pues vamos a dormir. Se fueron a dormir a la fonda y al día siguiente ya empezó a mejorar el tiempo. No esquiaron aún aquel día y vinieron a comer a casa de mi abuelo, a Casa del Reino. Y empezaron a comer, ellos ya se habían cambiado. No, ducharse no creo que se duchaban en ese momento, se lavarían un poco en aquella época de agua caliente ni nada. Pero yo he leído en los libros de montaña que hablan siempre todos estos franceses de las fondas que había en España y dejaban mucho que desear. Y de la fonda de Bergua decían estupenda en limpieza, y la comida nos han dado de comer trucha del país,
jamón, vino rancio, una limpieza estupenda. Lo he leído de varios, de Schrader, de Colombiers y de Henry Russell. Entonces vinieron a comer a nuestra casa y ellos ya descansados, pues resulta que no hablaban bien, pero entendían el español bien. Tú te imaginas a mis tías la vergüenza que les dio el día anterior, que habían coqueteado un poco con ellos. Claro, coloradas como tomates. Eso es una anécdota pues que no tiene mucha importancia al lado de esto que os cuento. Sí, pero bueno. Pero hay que darle un poco de... No, pero así pones el escenario, ¿no? Pero yo no me la... O sea, le he oído directamente de mis tías. Mis tías... Dora y Nati, las ligonas. Eran longevas. Y mi padre también. Han muerto todos de 90 y tantos. Y mi tía Nati, que era viuda, sin hijos, vivía en Segua, en un pueblo ahí al lado de Barbastro, y luego se quedó aquí en nuestra casa. Yo la tenía que bajar y subirla, y estuvo a mi cargo los últimos años. Murió hace pocos años, hace 6 años o 7, de 104 años. Caramba. Casi nada. Bueno, pues ella me lo ha contado directamente. Y bueno, y ya pues hicieron amistad normal. Ninguna se casó con ningún francés, ¿no? Todo quedó en eso. Y ya, Mariano, en aquella época, la gente de Sallent, que se relacionaba normalmente con la gente del otro lado de la frontera, se apañaban con el Había francés, matrimonios. se hablaban en francés, se utilizaba el Mira, francés. mi abuelo hablaba el francés perfectamente, había estudiado en Francia. Que es habitual en este valle, el No, pero encontrar la gente un poco ganaderos y que tenían su importancia tenían que hablar francés para hacer... Claro, el comercio es lo que primaba. Pero era un comercio además legal. Luego nosotros también hemos... Mi padre ha estado estudiando 2 años en Francia, en un colegio en Nai, y allí estaba, y claro, pues... era necesario. Las relaciones, igual Panticosa con el valle de Marcadó, de Coterés, pues era una relación y tenían incluso los ganaderos... Y nos falta el tercer personaje que es clave. Bueno, habló de 2 y ahora el tercer. Pues el tercer personaje tenía 14 años. Como es natural, estaba por ahí jugando. Pero claro, al día siguiente después esto ya mejoró, salió el sol con una nevada tremenda. Y aquí cerca estaba el Prado de Pepín, que es un llanito antes de la curva, aquí, a 20 metros de donde estábamos. Fueron a esquiar. Ludovic, eso es que lo sé seguro porque me lo dijeron, Ludovic no fue a esquiar. El hombre ya pues era un hombre mayor, tenía 40 años, un poco más joven que mi abuelo era, y fue los esquís de mi abuelo, pues de Ludovic se lo dejó a mi padre y me figuró que las botas también, claro. Y el bastón, porque llevaban entonces un palo solo un palo. El palo que está en esto, gordo, para frenar. Y que serían en aquella época unos artilugios bastante poco conocidos aquí. Sí, eran unos esquís fabricados ya por un gran montañero francés que se llama Falisse. Esta marca luego se importaron estos, el Falis, y eran ya unos esquís, creo que eran me parece que eran de Fresno. Después vinieron ya esquís más buenos, pero tardaron bastantes años. Y ahora las fijaciones pues eran las de correas y la bota pues para la bota de andar, y el palo. No sé si uno de los 2 chicos llevaban 2 palos, pero algunos llevaban un palo solo, y las fotografías de mi padre con Benito Bergoa de Casarnó y el telegrafista, los 3 llevan un palo. Entonces mi padre de 14 años pues entonces se fue a esquiar aquí a estos prados el primer día aquí con los 2 chicos, claro, que le dejaron mi padre 14 y los otros 18, 3 años o 4 más. Sí. También supone un poco de ventaja, ¿no? Entonces nos miraban al chaval, pero le dijeron, venga, y le enseñaron, porque ellos ya sabían, no mucho, pero pues un poco a bajar recto, a frenar hacia un lado. No sé si parte del Telemark, que es el viraje que se hacía en ángulo, que venía de Noruega. Que eran esquís del talón libre. El talón libre, y los esquís se ponían divergentes, de manera que y con eso se conseguía girar. Claro, y entonces con un palo lo clavaban y hacían giraban hacia la derecha o a la izquierda, según a aquel lado clavaban el palo. Claro, un par de fuerzas, se hacían un giro. Eso, claro. Bueno, pues la cosa es que empezaron a esquiar. Al día siguiente se fueron al Prado que hay más arriba, que se llama el Serrato, donde ahora Carlos tiene el hotel allí. Sí. Y ese Prado es un poco más pendiente. Y oye, bueno, pues como pasaba la carretera que ya estaba hecha... Es para situarnos la carretera que llamamos ahora. La vieja. La carretera vieja. La vieja. La da a 200 metros de aquí del pueblo, y no estaba abierta, pero había su caminito, y si salía el sol
Yo me acuerdo luego de chavales, hemos esquiado allí, y las mujeres y gente mayor y por ahí, paseando por ahí, y van a ver esquiar. Claro. Y creo que allí fue cuando ya creó más sensación. ¿Tú te imaginas Sallent con la tranquilidad que había, que nadie salía ni nadie estaba? Había que ir andando hasta Viescas, andando, o con raquetas, porque las raquetas estaban antes que los esquís. Sí. Pero la usaban para cazar. Y entonces esquiaban allí, y al tercer o cuarto día fueron al Prado Don Jorge, que es donde ahora pasa la carretera, que era muy pendiente y había un llano al final, en el Prado Don Jorge. Entonces, y así acabaron y estuvieron 8 o 10 días aquí en Sallent. Bueno, entonces ya tenemos los tres personajes. Los tres personajes, y la historia continúa. Y, bueno, ojo, y los esquís ya se han visto. Sí. Ya se ha visto lo que es aquello. Entonces me imagino que eso correría como la pólvora. Todos los jóvenes de Sallent, todos no, muchos les gustaría, y había que construir esquís. Claro. Bueno, pero esos esquís, ten cuidado, o se los pasaban los unos a los otros. No, pero espérate, no nos vamos a saltar algo. Espera, esos que esquís se volvieron desaparecieron de Sallent. Desaparecieron porque a los 10 días Ludovic Goriel con su sobrino se tuvo que volver. Y claro, mi padre en esto les daba la tabarra, pues que esquiao, que me gusta, que cacharros más majos. Claro. Y claro, había que copiar el invento. Claro, y mi abuelo le dijo, hombre, pues le gustan a este crío los esquís. Y fíjate si eran amigos, que le dijo la de Goriel a mi abuelo: no te preocupes, Mariano, que tu hijo tendrá esquís. Y oye, entonces, fíjate, desde Laruns, que llegaba el tren, hasta el balneario de Panticosa, en cuanto se iba la nieve, a final de junio, había una diligencia, 2 días para ir desde Laruns, un día a Sallent, dormía en Sallent, y otro día al balneario. Y luego otro día volvían del balneario a Sallent, dormían las caballerías en Sallent. Bueno, pues en la primer diligencia, fíjate que ahora no hay ni servicio de autobuses de Laruns a España, ni para ir, porque hay coches, pero antes, cuando en mis tiempos jóvenes, que no había que bajar a Canfrán a coger el tren hasta Pau. Claro. Bueno, entonces, en la primer diligencia que vino, a final de junio, cuando se fue la nieve, pues yo no sé seguro si vino Ludovic Goriel directamente o sin más le mandó en un paquete, y llegaron los esquís y los bastones para nombre de don Mariano Fano, Casa del Reino, y eran los esquís de mi padre. Y entonces, el siguiente invierno, que es el año 13, es cuando ya mi padre esquiaba, y es cuando empezaron a conocer, y entonces todos los de su edad y un poco mayores, chavales de 18, 20 años, 20 y tantos, todos les gustaba esquiar, y en 2 años o 3 todos esquiaron, porque en Casa del Cubero, que es ahora donde la isla se llama la isla, pero yo hablé como siempre el nombre antiguo, el Cubero, era el carpintero que hacía cubas. Era un carpintero estupendo porque aprovechaba el salto de agua que había, todo el río Aguas Limpias estaba desviado para hacer el salto, el molino primero, claro, y luego la luz eléctrica. Luego os contaré algo de la luz eléctrica si me recuerdas. Entonces, pues, el cubero era el más adecuado. Y cogió madera de fresno y madera de haya también al principio, pero oye, había tablas, empezaron a cortar árboles por allí y hacía, no en serie, pero hacían todos los esquís que querían. Creo que al principio se le regalaba o le pagarían 2 o 3 reales o 4 por unos esquís. Y aquí, en la casa de al lado, que es Casa de Barragá, el abuelo del director de la estación actual de Antonio, y Jericó, era un herrero estupendo, se llama Isidro, me acuerdo como si lo viera. A mí me arreglaba siempre los esquís, pues se rompían los cantos, yo siempre estaba ahí en la herrería. Hacía los estribos, era un artista, para sujetar la bota. Hacía los estribos de chapa, como claro, fuera. Y luego había un zapatero en el barrio de Las Limpias, en Casa de Guirrio, se llama Félix, y ese hacía las correas, y las hebillas las comprarían o las tendrían, porque ese hacía botas y zapatos. Todo el mundo llevábamos botas fabricadas por Félix de Guirrio. Y entonces entre los 3 hicieron eso, y duró pues por lo menos 5 o 6 años, pero consiguieron que más de 20 o 30 personas esquiaran en Sallent, todo hombres, hasta que a los años 20 empezaron a traer esquís de Francia, y trajeron esquís de una madera buenísima noruega que se llama Icori. Yo tuve unos esquís de Icori que era una madera que corrían, porque el problema luego para esquiar en aquellos tiempos era que la nieve se pegaba, claro, en la suela, claro, y había que encerar todos los días con cera virgen y cera parafina,
y de una marca suiza, Toco. Toco que sigue. Sigue, pues oye, así todavía. Sí, pues esa usábamos nosotros, y había ceras que ya conocíamos de color plateado para la nieve caliente de primavera, y la otra parafina, y cera virgen que hacíamos con la cera de las abejas. De las abejas. Y todos los días con la plancha había que usar para que la nieve no se pegara, si no, no corrían. Y en el Prado Don Jorge, pues ahí se esquiaba, no se hacía virajes, todo el mundo de frente. O sea, descenso puro de kilómetro lanzado. Pero al final teníamos que girar hacia un lado, pero solo hacia uno. Yo aprendí hacia la derecha, yo a la izquierda no giraba nunca. No sé si es que quizás sea de derechas o no, ahora sí, me ha quedado algo. O sea, eso ya no creo. Solamente pero me costó aprender al otro lado. Ya no solamente era un primer descenso, sino que además, a partir del regalo de los esquís, pues ya pudisteis tener la referencia para poder fabricar claro. lo que ellos os habían enviado de regalo y hacerlo, pues sí. Estamos a mitad de programa y ya han llegado los esquís. Soy un poco largo, ya vamos a ver. No. Estamos en la mitad, todavía tenemos otro tanto. Pero digo para que no se nos vaya la historia, porque ya tenemos los tres personajes y tenemos los esquís y la afición al esquí ya en Sallent. Vale. Llegamos a los 20 y de repente, como decía Mariano, esquía todo Blas aquí. Sí. Y Sallent es el sitio del mayor número de esquiadores de España. Eso no hay y eso desemboca en la formación de un club. El Club Formigal Esquí Club. Sí, sigue llamándose igual. Se formó a raíz de Montañeros de Aragón de Zaragoza. Se formó sobre el año, me parece que el año 27 se formó Montañeros de Aragón, y el año 28 se formó el Formigal Esquí Club, pero era delegación de montañeros. Pero se tenía una relación muy grande con montañeros porque se hacían los concursos a medias, y tanta relación que cuando mi padre era alcalde, el año 30 y poco, había una casilla 2 kilómetros antes de llegar a la frontera, aún se llama ahora la casilla, donde está antes del aparcamiento grande de Espelunciecha, y era la casilla de obras públicas, camineros. No sé, antes los camineros iban siempre andando con la pala al hombro, recogiendo piedras. Peón caminero. Y es una casilla estupenda de piedra que de una manera absurda las tiraron todas de España. Bueno, esa casilla, obras públicas, por una gestión que hizo mi padre, la cedió Montañero de Aragón. Ahí se puso el agua corriente, calefacción de leña o carbón. El carbón lo tenían ahí al lado, a pocos. Y todo el mundo subía, y venían los de Zaragoza. Al principio iban más a Candanchú, pero iban más a Candanchú por una razón, porque ahí llegaba el tren hasta Canfrán. Claro. Y de Canfrán a Candanchú tienen 7,5 kilómetros, y en cambio de Sabiñánigo aquí, pues hay 30, había que coger algún autobús. Y aquí venían y se hizo una unión. Entonces, sobre el año 20 que tú dices, y ahora hay las fotografías de esos días de concurso que tengo yo en casa, y en el hotel de Irene, en el hotel del Reino está, en el hotel Balaitus y en el hotel Sarrato, los hemos puesto en grandes paneles. Sí, los he visto. Unas fotografías preciosas de los 40 personas esquiando, como mandan los canes de Anorás Oretes, nada, iban con traje de pana, chaqueta de pana, boina y pantalón de pana hasta el suelo. Y los chavales de menos de 17 años, no había dinero ni era costumbre, iban todos con pantalón corto y medias noruegas, o sea, el trozo de la rodilla al aire, y cuando se estaba en la fotografía esa, la podéis ver mañana en el Hotel Reino, la fotografía está 3 o 4 chavaletes arrodillados con la rodilla en la nieve. Calcula, eso sería de 100 años de los jóvenes que tienen que ser. Hombre, y tanto, claro, luego longevos. Oye, pues entonces ya tenemos el club. Luego llega, bueno, la afición continúa, pasa la guerra, llegamos a los 40, la afición continúa, y todavía antes de que existieran las estaciones de esquí, ya en vez de dejabais los prados y ya pasasteis a mayores, hasta el Pacino. Al Pacino íbamos en primavera y en verano a la selva. Oye, en pleno invierno a la selva. Pero ya me ha dicho alguien que se iba al Pacino a esquiar, por supuesto, los domingos. Sí, a las 10:30. Y todas las chicas de aquí iban a mirar. Pero había que esperar, subíamos el Pacino hasta el Collao, a veces a la punta. Era muy difícil bajar de la punta porque hay un sitio que yo solo he bajado una vez, tan pendiente que no ves la pista, no la ves de pendiente que es. Y claro, era peligroso una caída, no había luces, pero esquiamos en lo que es la pala del Pacino, el Collao. Sí, del Collao para abajo. Pues con los esquís al hombro, o a veces si había mucha nieve,
subíamos con focas, pero la misa era a las 10. Entonces las misas entonces, bueno, pues iba todo el pueblo. Entonces ya sabíamos, porque algunos tenían ya su novia hecha, íbamos con los hermanos Aznar, bueno, casi todos los de nuestra edad, y había que esperar justo a la hora que sabíamos que salían los días de sol buenos, que se veía la gente de la iglesia, porque se les habían dicho, oye, por favor, que queremos ver la bajada, y en la puerta de la iglesia era una exhibición, ver los 6 o 8 que estábamos esquiando, no eran más, y entonces hacíamos todos la bajada del vacino, hasta aquí está la selva, y si era volvíamos a hacer otro trozo ahí y echar el bocadillo, porque eso era te echabas el día entero en el Claro. Y la última bajada bajamos esquiando hasta aquí, hasta el puente de Gallego. Nada tanto que saltábamos las paredes de los campos estos últimos, y eso era lo normal. Supongo que para entonces ya habías aprendido a girar otro para la lado. izquierda, ¿no? Sí, Y además con el atrevimiento, solo a girar. con el atrevimiento que daba el saber que las chicas del pueblo estaban mirando a ver quién hacía la bajada más rápida o mejor estilo. Bueno, os jugabais la vida. Mira, esta es una anécdota que yo no participé allí, pero en casa de don Pedro había 3 hermanos. Esquiadores buenísimos, uno de ellos campeón de España de fondo, el más joven. El mayor era Miguel Aznar, el de la casa, que tiene 8 o 9 hijos o no sé cuántos, que están han muerto ya. El segundo era Gonzalo Aznar, un médico operador famosísimo en Lérida, se instaló, ha muerto hace poco. Y el más pequeño, Pepe, de mi edad, que vive en Madrid. Bueno, pues los 3 se picaban. Bueno, entonces había problemas en casa de don Pedro, eran muchas hermanas. Su hermana María Dolores, la primera, era maestra y era de las primeras que esquió con mi madre en Sallén, María Dolores Aznar. A veces veían de tener, no tenían equipo para todos, pero entonces cuando iban a esquiar los días buenos, madrugaban esos chavales, porque del primero que se levantaba pillaba el equipo, y el último pues iba esquiando como podía o se quedaba sin esquiar. Pero una de las veces subieron al Pacino hasta la punta los 3, picaos a ver quién. Oye, bajaron de frente, no se cayeron, no se hicieron algún giro luego por ahí. Hay que reconocer, los esquís tampoco en nieve profunda, no es como ahora, que nieve pisada y los esquís no corrían. Y ganó Gonzalo, el médico, y se jugaron para que luego estuvieron, habían quedado en que Gonzalo luego, durante muchos años, tuvo la preferencia en elegir el equipo, y ponerse el anorao, la chaqueta o lo que sea. Claro, no me extraña, por eso se hizo médico, porque para haberse matado. Sí. Eso es una anécdota del Pacino, ya que lo nombró. Vamos adelantando en el tiempo y nos acercamos ya a cuando se empieza a pensar en que quizá se constituya una estación de esquí en Formigal y en Panticosa, y eso es lo que hace cambiar además la economía de Sallén. Antes, Luis, en este viaje que nos estás llevando tan apasionante a otros tiempos, descríbenos el escenario. Dinos qué se veía en el valle, qué comunicaciones había, cómo se llegaba al valle, quiénes venían hasta aquí, pues, cómo llegaban. Realmente la carretera ya estaba. El año 1885 llegó la carretera a Sallén. El 8 de septiembre. Tiene nombre de turrón, pero... el 8 de septiembre. Oye, a Sallén, a la plaza. Y ese día se inauguró el puente. El periódico que yo lo he leído en un sitio pone: se inauguró el puente del Gallego en Sallén y se hizo gran fiesta porque llegó la carretera. Mentira, el puente no es en el Gallego, es en el río Aguas Limpias. Sí, es Aguas Limpias, claro. Pero bueno, Sallén de Gallego, pues, entonces llegó la carretera allí y ahí se paró, del 85. Y hasta el año 904 no continuó la carretera a Francia. Entonces, aunque había carretera, esa carretera se cortaba en la primera nevada. Claro. Desgraciadamente no pasa como este año, que hay poca nieve, pero entonces nevaba y se quedaba casi todo el invierno. Entonces había un servicio ya de autobús de Sabiñánigo a Sallén, y claro, el autobús ni tenía ruedas especiales, ni había quitanieves, subía, y el día que llegaba, normalmente se quedaba en Porituara, que es un pueblecito que hay encima de Viescas. Después había días que llegaba hasta el puente de Escarrilla. A Panticosa pues solía ir porque es más solano y llegaba. Pero las curvas de Escarrilla a Escarrilla no llegaba casi nunca. Perdona, Mariano, tengo entendido que subía
una diligencia de lo que se llamaba el Hostal de las Almas de Zaragoza o algo La así. Posada de las Almas. La Posada de las Almas. Sí. Algo así subía por esta zona. Es ¿no? que la Posada de las Almas eran de una familia de mi mujer, pero las administradoras y eso eran unas personas de Panticosa. Entonces la Posada de las Almas tendría su diligencia, pero en verano, pero en invierno no había nada. No había diligencia. No había nada, en trineos o lo que sea. Entonces estaba cortada la carretera. Entonces la dirección, la comunicación que tú me preguntas, pues era andando, primero con raquetas y luego cuando ya tenían todos esquís, cambió eso mucho porque los esquís se usaban para bajar a buscar el correo cuando no llegaba. Para bajar personas enfermas o para comunicar, y luego para pasar a Francia, que antes en invierno, mira, iban a Francia los hombres a trabajar a las centrales eléctricas, pero iban en el mes de noviembre y volvían en el mes de mayo o junio. Claro. Y a partir de esos años de los esquís de mi padre, entonces podían pasar alguna vez y volver antes de tiempo, porque se atrevían. O sea, los esquís fue una cosa importantísima para poder comunicarse un poco medio más. de transporte nuevo y ya perfeccionado. Y eran esquís que servían para andar. A ver, Miguel, Mariano, se nos acaba el tiempo y no hemos hablado de la estación. Llegamos ya a cuando se inaugura la estación o la prehistoria de la estación y la inauguración. Estamos en los años 63, 64, 65. Cuéntanos también. Bueno, pues entonces había unos de Zaragoza y unos grupos que empezaron a decir a ver cómo se podía hacer un telesilla. Entonces se hizo una sociedad que se llamaba Formigal de accionistas, que de aquí de Sallent, pues 3 o 4 en que estaba mi padre como es natural. Después los demás fueron personas de Zaragoza, 2 de San Sebastián. Un médico que estuvo en Viescas. También. San Sirenea o algo así. San Sirenea era de San Sebastián. Y el nombre de Formigal vendría de la zona en la que estaba situado aquello. Formigal es la montaña. O sea, el monte más importante de Formigal, que es monte de utilidad pública número 300, se llama Formigal, que llega hasta la frontera. Y ese monte es propiedad de 3 partes. 2 son de Sallent y una de Lanuza. El pueblo de Lanuza era propietario de una parte para la ganadería. Entonces había muchos acuerdos de ganadería, y entonces rápidamente se consiguió un poco de dinero. También había un señor muy importante que era el dueño en San Sebastián del Hotel Londres, se llamaba Ramón San Sirenea. Se llamaba Ramón Lavallén. Y el médico San Sirenea era el médico, que era su suegro. Pues entre ellos dos pues trajeron dinero, y precisamente cuando se empezó a hacer el Hotel Formigal, la mayor parte de las empleadas del hotel, que lo llevaron ellos el hotel, primero el hotel fue el Hotel Balaitus, la única sede que había en Formigal durante 2 años. Primero se estaba el Telesilla y no había ningún hotel, y entonces las empleadas eran de los hoteles de San Sebastián, que la mayor parte de ellas se han casado con chicos de Sallent. Y ya pusieron la estación en marcha. Te pegaron un telefonazo y te viniste de Nuria para acá. Yo estuve en Nuria 2 inviernos. ¿Y quién te lo ha dicho? No, bueno, que nos vamos informando. Oye, claro. Yo no estaba. La Escuela Española de Esquí se fundó en el año 61. Se fundó en Candanchú. Y el director fue un comandante militar, se llamaba Jesús Fontana. Ya eso tú lo sabrás. Y era una personalidad y a mí me quería mucho. Yo estuve en la segunda promoción de profesores, en la medalla y el camello tengo el número 8. En la primera hubo 7 personas solo, y en la segunda pues yo estuve el primero, y entonces yo ya tenía el tiro de monitor, pero aquí en Formigal íbamos a esquiar a Candanchú siempre, y subir en el Tobazo para nosotros, el Telesilla, era una maravilla, claro, subir y bajar el Pacino con los exalumnos. Allí había tecnología, subíais, no teníais que subir andando. Bueno, y te vienes de Nuria. Y Jesús Fontana me llamó y dice: la escuela de esquí, no hay escuela de esquí en Nuria, es una estación importante, es una maravilla Nuria, con el cremallera, que va de Ribas de Fresera arriba, y aquello es como si fuera
un aislado, el monasterio, un gran hotel larguísimo, la iglesia románica en medio, la Virgen de Núria, y allí no se puede, está altísimo, nieva mucho. Yo he salvado la vida a catalanes, me tenían que dar una medalla a la Generalitat ahora. Mañana mismo llamamos a Artur Mas. Se caía por un sitio que se llama la Palavestia, que es un sitio pendiente, entre, ¿conoces, Núria? Sí, que entre el árboles. es por un tren. El artel no se puede ir de otra forma, que el tren es... Oye, y la base donde está el hotel y un lago, y por el lago siempre nos paseábamos, había carreras de fondo, el lago siempre con nieve encima, está altísimo, pero claro, como está cerca del Mediterráneo, por el día venía el aire del este caliente y la nieve se ponía blanda como por el día, pero está tan alto, si a 2000 metros el va, y lo otro a 2800, y el más alto Puigmal está a 3000. Entonces al día siguiente la nieve helada y la gente se caía. Sí, luego os contaré una anécdota que nos pasó con Jacinto Domé, que lo llamé yo a pasar unas navidades. Cuéntala ahora. Cuéntala ya. Pero muy breve, Cuéntala. Tiene mucha gracia. Yo estaba, había otro profesor que llamé yo del Valle de Arán, Moga, son muy conocidos, y vinieron a ayudarnos, porque yo estaba nada más profesor, y luego uno o dos ayudantes que no tenían ni idea de esquiar allí. Yo era el jefe de profesores. Y llamé a Jacinto, digo, oye, ¿puedes venir 15 días para Navidad? Al día siguiente cogió el tren, se presentó allí. El día de Navidad, justo al día siguiente. Ya, así de gente, un día bueno, y está. Yo por la noche, Jacinto no tenía todavía el título, le enseñé un poco a hacer cuña, porque de la puerta del hotel, con iluminación, había una pista de patinaje de hielo, precioso, y salimos y le digo, mira, mañana te tocará de principiantes a la cuña, para que de un momento a principio. Bueno, y estábamos ya esquiando, y allá a las 12 o la 1 con un sol precioso, una nieve helada. Yo estaba por la Palavestia, que es un sitio pendiente, me llaman por los altavoces, por favor, urgente a la escuela de esquí. Fuimos Jacinto y yo, subir al telesquí, se llamaba el telesquí Jordi Moncho, uno que era promotor allí, y que había habido un accidente. Oye, se despeñaron en una pista una pareja, un chico y su novia, los dos, y se chocaron contra una pilona de un telesquí. Oye, y pues había un servicio de Cruz Roja, de unos chavales voluntarios que no tenían ni cochina idea de esquiar. Claro. Y claro, sabían llevar la camilla y estaban ya con las dos personas esas que os contaré cómo eran, dentro de la camilla y atados, y claro, pero no se atrevían a bajar. Claro. ¿Cómo van a bajarlos con la camilla? Entonces llegamos, Jacinto y yo. Jacinto ni conocía la pista porque acababa de llegar, yo iba adelante y él detrás de la camilla. Venga, a bajar que es uno. Oye, resulta que, claro, es que hay un muerto o dos muertos, no sabemos, y claro, ya verás. Y entonces nos mandaron a bajar, y yo decía, tira, venga, vamos deprisa, a una velocidad, unos saltos dábamos por ahí, y decía, oye, y decía Jacinto, déjalo, está muerto ya, que más da, que está, tira deprisa, y si se nos va, que es igual. Oye, eso contaba Jacinto, llegamos abajo, donde estaba ya hasta el cura, que había un cura allí, oye, y resulta... Tenía cura y santuario. Oye, pero un poco antes de llegar oíamos, después de decirle eso, oíamos, ¡ay! Cada salto que dábamos. Pasaba como en la canción. Era el hombre que se había roto el fémur, herido, pero no le pasó nada. Vamos, le pasó, lo tuvieron que evacuar. Que estaba tan vivo. Pero luego nos lo dijo, pero subir arriba, que está la chica muerta, y la bajamos muerta. Oye, y claro, es natural. Si hay dos personas, ¿quién hay que bajar primero? Claro. El muerto no tiene prisa. No va a protestar. Claro, exacto. Ese ya está. Ese ya había aprendido a cumplido. Sí, entonces nos bajamos la otra chica con cuidado y demás. Y luego, pues, Jacinto lo cuenta mejor que yo porque se acuerda de más detalles. Bueno. Pues estamos llegando al final, Mariano. De Núria de Núria a Formigal, te avisan, te vienes y a la escuela de esquí y a funcionar la escuela de esquí de Formigal. Sí. Bueno, pues, lo único, para terminar, sí, porque nos hemos ido de tiempo, absolutamente. Es que pues una gozada con este. Otro día continuaremos. Hombre, vale, hecho. Venga, pues. Hecho. Con la primera nevada volvemos. Muy bien. ¿Te parece? Sí. Con la primera no, con la segunda. Esa antes. La segunda. Sí, porque nos hemos quedado en que se viene de Núria a Formigal y estamos ahora celebrando el centenario y la llegada del esquí a Sayen y nos encontramos con la estación más grande de España. Y la mejor. Y la mejor, con lo cual eso merece. Pues lo dicho, esto ha sido todo hoy en 99.5 en Pirineos en la Onda, y os había avisado que teníamos un buen trozo de la historia del esquí. Mariano, de verdad que tu presencia en el programa le da una
marca el programa no tanto, pero de bueno, gracias. calidad, y ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y lo volveremos a hacer probablemente en el mismo escenario. ¿Te Sí, parece? sí, En la tienda de Irene si y Irene Elena, nos FIG, lo en Sallent. permite, hombre, estamos muy tranquilos. Sí, y además vamos, podemos gastar dinero y todo. nos ponemos, oye, qué cosas más bonitas. Claro, di algo que... Estas chaquetas noruegas se tienen, unas Exacto. copas austríacas aquí. Y se nos ha quedado en el tintero que nos lo contará lo de... ¿Por qué aquí todo el mundo lleva cosas noruegas? Porque se aprende. Sí, ya. Ay, Mariano, es lo una dicho, historia interesante. teníamos 30 minutos y estamos en 40. Bueno, pues, Bueno, se te ha lo hecho agradezco corto. muchísimo. Y a vosotros de Cortísimos. poder contar esas cosas, hombre, que no queden en el Bueno, tintero. pues ya está, hay segunda parte. Tenemos segunda parte. Venga. Hablaremos de montaña, hablaremos de la relación de Mariano con las otras personas que les gusta la montaña del valle, sus Exacto. paseos por el valle y por las montañas de Panticosa, que te traigo recuerdos de Juan Miguel. Muy bien, claro que es muy amigo mío, sí, señor. y continuaremos. Pues mucho Muchísimas gusto de gracias. conocerte, Miguel, y nos veremos más a menudo. Encantado. Gracias a vosotros. Miguel, como cada viernes, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos esquiando en el Valle de Tena.